Buen día, jóvenes y señoritas. Vamos a continuar con el curso de Derecho Internacional Público, la semana número 3. El tema que vamos a tocar en este día va a ser sobre los tratados y convenios internacionales. De acuerdo al objetivo de la clase el día de hoy, pues es que ustedes, estudiantes, jóvenes y señoritas, conozcan las principales instituciones del derecho internacional público, como lo son los tratados y los convenios internacionales, su definición, su clasificación y su forma. Esto es, diríamos así, básico en lo que es el derecho internacional público. No sé si lo recuerdan, jóvenes y señoritas, pero como parte fundamental del curso de Derecho, tanto Introducción al Derecho como las diferentes ramas del derecho que conocemos, sus fuentes o dentro de sus fuentes está en algunos casos los tratados. En nuestro caso, en el derecho internacional público, la mayor fuente o la mejor fuente o la principal fuente del derecho internacional público son los tratados, que diríamos así es la parte fundamental de la relación entre estados. Eso es algo que nosotros debemos de recordar, es punto fundamental en el derecho internacional público. El aspecto de que la relación de los estados es lo que norma el derecho internacional público. ¿Y cómo se manifiesta esa relación entre los estados? A través de los tratados y de los convenios internacionales. ¿Qué son los tratados? Es un acuerdo, primeramente, internacional. O sea, no podemos indicar, no sé si se recuerdan ustedes, en derecho civil, y ese es el ejemplo que quiero poner, en derecho civil nosotros convenimos como personas privadas y es un acuerdo de voluntades entre dos personas particulares. El parangón que tenemos que hacer es este. Los tratados es un acuerdo, pero a nivel internacional, o sea, celebrado por escrito entre estados. O sea, no es, diríamos así, un acuerdo de voluntades particular, no es un acuerdo de voluntades entre organismos, sino que es un acuerdo de voluntades entre estados. Puede ser que un organismo internacional sea el que convoque para llevar a cabo una convención, un tratado o específicamente un acuerdo. Pueden ser variados, pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que es el acuerdo de voluntades entre estados y se basa muchas veces, muy seguido, muy continuo, en reciprocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces no está escrito el apoyo que se dan mutuamente los estados. Muchas veces se hace por reciprocidad. O sea, tú me ayudas y yo te ayudo. Y en ese caso también, el apoyo, hemos visto actualmente con esta situación de la pandemia, cómo los diferentes estados han apoyado al Estado de Guatemala, que es parte, diríamos así, del concierto de naciones. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Los tratados se encuentra una legislación internacional que vamos a desarrollar en clase. Hoy solamente tenemos que tomar en cuenta que este pequeño resumen es para que tengamos una idea de lo que vamos a estar viendo en clase, pero que también ustedes, jóvenes y señoritas, conozcan el tema que vamos a conocer y puedan estudiarlo. Se trata de que ustedes, como parte de su estudio continuo, conozcan el tema y puedan profundizar en él. ¿Para qué? Para que cuando yo esté dando la clase, ya puedan ustedes tener un cierto conocimiento o inclusive
un libro, un texto, una información que tengan sobre este tema y así poder profundizar. No, el estudio universitario, jóvenes y señoritas, no es solamente lo que diga el maestro, no es la clase magistral. Eso es un grave error de muchos estudiantes que viene como parte del sistema, porque lamentablemente en primaria, básicos y diversificado hemos tenido una mala información de que lo que se estudia es lo que se mira en clase. Y no debe de ser así. Uno tiene que ser autodidacta, máximo en esta situación de la pandemia, donde no podemos tener una clase presencial y consultar, preguntar, salir de dudas. Tenemos que hacerlo a través de los textos, a través del internet, a través de diferentes medios. Muy bien. La terminología de lo que son los tratados se conoce también como un arreglo, un acuerdo, un pacto, un protocolo o una declaración. Esto es parte de lo que vamos a estar desarrollando en clase. ¿Cuál es la clasificación de los tratados? Está por su contenido, por sus participantes y por su objeto. En este caso, jóvenes y señoritas, tenemos que tomar muy en cuenta esta clasificación, porque así es como se va a ir desarrollando lo que es las formas de los tratados. Las formas en las que podemos encontrar un tratado a nivel internacional entre estados. Tomemos eso muy en cuenta, por favor. Dentro de lo que es la doctrina de los tratados está su forma de celebración, que es muy particular. O sea, todo esto que estamos conociendo es, diríamos así, es la parte externa de lo que es el derecho internacional. La parte interna, su fundamento, su forma de llevarse a cabo es muy particular. Tenemos que tomar en cuenta y vamos a ir conociendo a través de las diferentes clases que tenemos cuál va a ser la razón de ser del derecho internacional y que muchas veces está establecido o está llevado o considerado como un derecho diplomático, como un derecho consular, como un derecho de los jefes de Estado y que muchas veces solo los jefes de Estado tienen la opción de poder firmar este tipo de tratados. ¿Cuál es la forma de los tratados? ¿Cómo se suscribe? ¿Qué es la reserva? Declaraciones, excepciones y manifestaciones. Esto es algo muy importante porque Guatemala como Estado tiene derecho a reservarse de algunas situaciones dentro de lo que son los tratados internacionales, como por ejemplo en derechos humanos. Algo muy, muy importante está la reserva sobre la pena de muerte, que muchos de nosotros no conocemos, porque el convenio o Pacto de San José sobre derechos humanos a nivel americano tiene o contiene esa reserva de parte de Guatemala. Es el inconveniente o es la situación porque Guatemala ya tenía establecida la pena de muerte en diferentes delitos. La reserva es que se puede continuar aplicando esa pena de muerte, no así a nuevos delitos. Lo que se ha dado en los últimos años, ustedes tienen conocimiento de ello, es que ya no se ha aplicado la pena de muerte, pero eso no quiere decir que Guatemala no la pueda aplicar en algún momento determinado. Parte 2 de la doctrina sobre los tratados. ¿Por qué parte 2? Por el aspecto mismo que se continúa con el mismo tema y que hay diferentes instituciones que se deben de conocer. El canje, el depósito. En muchos convenios, cuando no se participa o cuando
hay un proceso, como por ejemplo en Guatemala, existe un proceso interno de poder llevar a cabo o poder poner en lo que se denomina como derecho interno. Un tratado internacional se hace necesario posteriormente el depósito del mismo. El registro, la adhesión, que hay diferencia entre el depósito, el canje y la adhesión, las garantías que tienen que haber. La interpretación de cada uno de estos tratados, cómo se lleva a cabo una terminación o una extinción de los tratados, la revisión de los mismos y probablemente la invalidez de un tratado internacional. Hay diferentes clases de invalidez que lo vamos a conocer en su momento determinado. Muy bien, jóvenes y señoritas, las preguntas correspondientes para esta tercera semana. Esto, como ya les informé, lo vamos a desarrollar no solamente en la presentación, sino que también en clase. Pero además de ello, jóvenes y señoritas, les sirve a ustedes de guía sobre cada uno de los temas que estamos conociendo y de que ustedes profundicen en cada uno de esos temas. Para la semana 3, la pregunta número 1 es una de las partes de las cuales se compone un tratado. Apenas conocimos algo sobre lo que se compone el tratado. Pregunta número 2. Defina a qué se refiere cuando se da el caso de tratados bilaterales y consiste en el intercambio de notificaciones que se hacen las partes. O sea, ¿a qué nos referimos con esta notificación que se hacen las partes? Pregunta número 3. Indique qué es cuando un Estado que no ha firmado originalmente y que no fue parte fundadora desea devenir como parte dentro de un tratado. ¿Qué es? ¿A qué nos referimos? Eso lo vamos a explicar en su momento. Pregunta número 4. Es una de las formas por las cuales se puede extinguir un tratado. O sea, formas de extinción de un tratado. Pregunta 5. Es una de las clases de invalidez de un tratado. Ya vimos que en la última diapositiva están las clases de invalidez de un tratado. Bien, jóvenes y señoritas, con esto concluimos esta presentación. Gracias por su atención.